Sí, muy buenas, maravillosas y bendecidas noches tengan todos los presentes desde este gran grupo Unidad Espiritual Urantiana, donde nos reunimos con el mayor amor posible en el desarrollo de nuestros frutos del Espíritu. Damos una cordial bienvenida a la hermana Amparo, al hermano Marcelino, Rosalía, Elena, María del Consuelo, Esner, Alfonso, Javier Centeno, Hilario Rosirrán, Byron Uribe, Antonio Contreras, Germán Cabab, José Antonio Niño y la familia Mora y quien les habla, Ramón Humberto Mora desde Venezuela para todo este vasto universo, desde el mundo de Urantia. Adelante, hermano Marcelino. Gracias, hermanito. Un gran abrazo para todos. Elenita, qué bueno que esté con nosotros. No la veía yo con la pantalla, pero veo que estaba allí. Qué alegría que esté con nosotros, al igual que cada uno de ustedes. Tuve hoy un día muy, pero muy difícil. Es una de las pocas veces que tengo esas interferencias de verdad no explicables, no muy explicables a nivel natural, pero bueno, en todo caso, me invitaron para, en medio de una cantidad de actividades de hoy, con algunas logré cumplir, otras no como anhelaba, pero bueno, así que bueno, ya estamos acá, bendito Padre, aún sin electricidad. Me alegra muchísimo esa perseverancia de ustedes, les felicito y mucho me alegra además de que nuestra estimada Elena esté con nosotros y por supuesto cada uno de ustedes. Me alegra la presencia de nuestra gran Rosalía. Qué bueno, Rosalía, escucharla y no solo escucharla, sino ver la motivación que tiene con la revelación. Así que bueno, abierto a cualquier otra inquietud, ya que aquí tenemos cancha totalmente libre para cualquier inquietud dentro de Urantia o fuera de Urantia, pero por supuesto con las bases del espíritu, el cual seguimos. Esa es la base. Sí, señor. Bueno, nos disponemos todos a la oración, ya que se nos ha enseñado de que lo ideal es que siempre pongamos en manos del Padre Universal todo lo que hacemos. Divino Padre Universal, Dios, Creador del cielo, la tierra y todo el universo, Maestro, junto con todas las deidades, la divinidad y la providencia. Tú que eres la primera fuente y centro, Señor bendito, a tu Hijo amado, eterno y original, y al Espíritu infinito, fuente jamás y no causada y siempre existencial, a todos los seres celestiales, a la orden de los Micaeles, a sus hijas creativas, compañeras, a los uniones de los días, la brillante estrella matutina Gabriel de Nevadón, seres celestiales de alta, mediana y baja jerarquía y gobierno planetario seráfico, dado mediante un encargado Melquisedec que se encuentra acá como regente, a los ángeles y seres intermedios primarios y secundarios que todos los días nos ayudan en nuestras situaciones diarias. Muchísimas gracias a ustedes por siempre estar allí presente con nosotros y que nosotros de una manera muy armoniosa podamos servirle a ustedes para que su trabajo no sea tan interferido por nosotros y que ustedes también logren grandes victorias junto a nosotros en este paso de esta primera escuela planetaria en la cual nosotros nos encontramos desarrollándonos por medio de nuestra alma, personalidad, para cada día elevar nuestra mente y nuestra alma. Te pedimos, Señor bendito, que pueda descender a cada uno de nosotros los presentes la mente de Jesús de Nazaret, para que así cada día nos espiritualicemos más, Señor bendito, y desarrollemos los frutos del Espíritu y los 7 circuitos de la mente. Gracias, Señor, gracias. Qué alegría que todos estemos aquí llenos de gozo y felicidad. Todo esto lo sello en el sagrado nombre de Micael de Nevadón, auto-otorgado en Jesús de Nazaret. Amén. Amén. No sé si hay Amén. alguna Amén. pregunta, Elenita, no sé si hay alguna pregunta por ahí pendientes. Yo tengo una. Le damos la bienvenida a nuestro gran Gabriel. Bienvenido, Gabriel. Adelante, Amparito, con la pregunta. Tan bellos, muchas gracias. A ver, yo tengo unas inquietudes debido a la situación por la cual nosotros en ese momento como familia, pues como pareja con mi esposo, estamos viviendo. Yo te he contado, Marcelino,
en estas 2 semanas o 3 que hemos estado muy, muy, muy agobiados, pues por la situación, desprendiéndonos de la parte material, que no es fácil, porque yo digo, bueno, y tanta riqueza, por lo menos uno ve a Trump con tanto dinero, a la gente con tanto dinero, y pues en diferentes religiones, en diferentes personas dicen, no, es que eso es una bendición de Dios, es que Dios sí los quiere, ellos sí obran bien, nosotros no obramos bien. Quiero preguntarles qué dice el libro de Urantia sobre esa situación de esas riquezas y todo, porque a veces, casi siempre todas las personas que buscan de Dios o miramos la parte espiritual es porque nos falta salud o porque tenemos partes económicas o tenemos algo, o sea, por una situación difícil. Entonces, yo le quería preguntar a ustedes qué dice el libro de Urantia con respecto a toda esta situación, estas riquezas, porque suceden. Es que nos portamos mal, no agradamos al Señor, que estamos haciendo mal. Gracias, estimada, estimada Luz. Por favor, estoy pendiente de su pregunta, estimada Luz. Estimada Esner, por favor, díganos la inquietud tuya. Bueno, buenas tardes a todos. La inquietud que yo tengo es, ¿cuándo llega el espíritu de la verdad en un niño? El espíritu de la verdad ya llegó al niño, ya llegó al niño. Cuando ese niño, a la edad de 5 años, 4 años y medio, fue el caso de Jesús, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, cuando ese niño se cohíbe de algo porque cree que desagrada a Dios o se impulsa a algo porque cree que agrada a Dios, ya ha sido receptivo no solo al espíritu de adoración, sino al espíritu de sabiduría y toma su primera decisión por fe en ese instante, digamos 4 años, 3 meses o 5 años, un mes, digamos 5 años, un mes, para no poner una mente tan avanzada o tan de tendencia favorable como la que pudiera tener un niño prodigio, lo que llaman un niño prodigio. Póngale 5 años, un mes. Entonces, ese niño o esa niña, a lo que toma la primera decisión moral, se cohíbe de algo porque cree que desagrada a Dios, se impulsa algo porque cree que agrada a Dios, en ese instante la mente se le torna normal, una mente con completo libre albedrío, y esa mente inmediatamente recibe el fragmento del ajustador divino, del Padre Universal. Al recibir el fragmento, inmediatamente en ese instante se conecta con el circuito espiritual del Espíritu de la verdad, del Espíritu del Hijo Creador, y también con el circuito espiritual de la Madre Divina, del Espíritu Santo. Habían actuando en forma potencial, pero cuando hay la primera decisión moral, ya tiene la acción directa de los tres. Un padre que llega y le habita como chispa, un hijo que le está envolviendo y que se conecta porque obedeció a ese primer impulso que se le produjo para que tomara decisión. Y una madre que es el Espíritu Santo, la mamá de los 7 espíritus ayudantes de la mente, que ya se conecta directamente con la criatura, aunque los espíritus ayudantes de la mente siguen actuando para aumentar ese conocimiento, esa adoración y todos los demás dones. Entonces, ¿qué ocurre? Que es en el instante en que recibe la chispa divina del Padre. Puede ser Jesús la recibió a los 4 años, 5 meses. Hay unos que la reciben a los 5 años, otros a los 6, otros a los 7. Va a depender de ese instante en que recibe la chispa del Padre en su primera decisión moral. Espero que haya quedado clara, estimada Esner. Sí, gracias. A usted, a usted. Estimada Luz, muy importante esa pregunta, pero siempre hay una preocupación por las riquezas. En una oportunidad le preguntó eh, Pedro a Jesús, muy preocupados por la cuestión de aquel hombre que quería ser un miembro de los 70, pero que tenía muchas riquezas. En el Antiguo Testamento se pensaba que todas las riquezas venían de Dios, es decir, que Dios proveía no solo un buen comportamiento, sino riquezas, eran dadas por Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que este hombre era un joven llamado Matador, se sintió muy triste porque Jesús le dijo, para que sea un miembro de los 70, para que sea un apóstol más,
tiene que ir y dejar sus riquezas, darlas a los pobres, y después viene y me sigue. Y se fue muy triste porque se impresionó mucho debido a que él creía que Dios le había dado todo eso. ¿Qué ocurre? Que lamentablemente Matadormo, que se llamaba el joven, no pudo entrar en los 70. De manera pues que Jesús le aclara a los apóstoles, que se quedaron sumamente preocupados. Le preguntó Pedro a Jesús: Señor, ¿es que todos debemos dejar las riquezas para poder llegar al reino? Entonces Jesús le contestó algo que es muy esperanzador. Dice, le dijo: lo que es difícil para el hombre es posible para Dios. Aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener consuelo de que la mano divina nos va a condicionar para seguir adelante. Dice Jesús que la cuestión de las riquezas tienen que ver con el hecho del amor a la riqueza, no la posesión de la riqueza, sino el amor a la riqueza. Si el alma se pone en conexión con esa riqueza material, allí es donde está el obstáculo. Pero si el alma no se pone en conexión con esa riqueza, sino en conexión con el espíritu, esa riqueza se va a utilizar justamente. Así es que Jesús habla con un hombre que tiene muchas riquezas y le da detalles de cómo puede analizar sus riquezas, porque las riquezas pueden venir contaminadas, lo que se llaman manchadas, oscurecidas, impuras. Por eso se llama, cuando vienen de drogas, se llaman dinero lavado, porque está sucio. Esa es la causa de una riqueza contaminada. Y así pasa con riquezas robadas, con riquezas que no corresponden a la justicia. Entonces, esas riquezas hay que devolverlas a donde pertenecen, quedarse con la riqueza que corresponde a la justicia. Y dice que una persona que trabaje y que se esfuerce puede realmente obtener riquezas, y esas riquezas, si se usan equilibradamente, van a ser beneficiosas no solo para el yo que las posee, sino para el prójimo y para su familia. Así que no debemos estar rechazando lo que son riquezas, sino más bien orar a Dios para que el dinero sea muy poco, sea mediano, sea mucho, que se pueda obtener, sea usado como Dios quiere. No olvidemos que hay apóstoles como empresarios que administran una cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero la administran de acuerdo a lo que le impulse el espíritu, ganando lo justo, pagando lo justo y sobre todo haciendo todo lo posible para que las personas que están en su empresa o en sus empresas no sean personas que solamente se dediquen a la materia, sino que tengan capacitación espiritual, mental, intelectual y por supuesto capacitación física, capacitación corporal. Entonces eso, estimada Luz, y gracias por esa pregunta que es muy interesante, y solo orar a Dios cómo puedo distribuir este poquito de dinero que tengo, o mediano, o cantidad de dinero que tengo, dependiendo de lo que uno haya logrado obtener. Eso que el hermano Marcelino conversó, mis grandes hermanos, está en el documento 132, sección 5, los consejos para un rico. Eso va a ser sumamente esclarecedor para ustedes. Simple y llanamente hago un pequeño resumen sobre lo que nos acercan allí. Y es que en ese resumen nos da Jesús de Nazaret 10 formas de hacer la riqueza, 10 formas de hacer riqueza. Y es muy esperanzador también que Jesús de Nazaret, de una u otra manera, el rico le hace una pregunta a él: ¿qué harías tú con una riqueza de esta manera? Y él le responde: uno, mejoraría mi bienestar personal, y dos, lo pondría al servicio de la sociedad. Entonces, es lo que el hermano Marcelino nos ha dicho. Hermano Marcelino, tengo una pregunta. De acuerdo al documento 53, sección 2, párrafo 3, y esto concatena con algo que estoy estudiando sobre la reflexividad que hay en el universo, en esos seres celestiales, formas de comunicación, es lo que puedo comprender. Dice: nadie jamás le sugirió a Lucifer la idea de una rebelión, la idea de la autoaserción en posición a la voluntad de Micael y a los planes del Padre Universal
tal como los presentaba Micael, tuvo origen en su propia mente. A pesar de su silencio, por más de 100 años del tiempo estándar, la Unión de los Días en Salvington había estado reflectivando, aquí está la palabra, reflectivando, quiere decir que la Unión de los Días en Salvington había estado comunicándose a Ubersa que no reinaba completamente la paz en la mente de Lucifer. Esta información también fue comunicada al hijo creador y a los padres de la constelación de Norlatiadex. Entonces, ¿nos puede explicar qué es la reflectividad de acuerdo a lo que nos dan a conocer los reveladores? Bueno, la reflectividad es una técnica súper humana, totalmente avanzada. Es una de las técnicas más extraordinarias que se utiliza para muchísimos tipos de fenómenos universales, para muchísimas necesidades. Y una de ellas es transmitir estas distintas comunicaciones, estas distintas conexiones. Otra es el poder observar en un lugar del universo algo que está sucediendo en un lugar remoto, a miles y miles y miles o a millones de años luz, y poder estar allí como si estuvieran presenciándose dentro de la escena. Otra es cómo que hay dentro del alma de un ser, puede reflejarse delante de un ser a una distancia inmensa lo que hay en el alma de un ser. Otra, mantener una inmensa cantidad de información como bibliotecas vivientes, libros de la vida. Entonces hay una enorme cantidad de funciones de la reflectividad y es una de las que tiene dificultades cuando un planeta está aislado por rebeliones, como el caso de Urantia. Es uno de los problemas, es la conexión de mucha información y el intercambio entre planetas para efectos de una enorme cantidad de actividades que empiezan a fallar producto del corte de la comunicación. Una de las cosas que más se afecta es la utilización de la reflectividad, pero aún así la conexión con los ajustadores, la conexión con las personalidades celestiales están de alguna manera sin romperse. Pero sí la reflectividad o los fenómenos de la reflectividad que se utilizan para mundos normales ya no funcionan en esa forma cuando se producen los aislamientos por la rebelión. Es importante también que se comprenda un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de la reflectividad es el hecho de que la Madre Divina no se puede mover a otro lado, pero por esa técnica de la reflectividad, ella puede estar en cualquier lado en el paraíso, en conexión con cualquier circunstancia, en vista de la técnica asombrosa de la reflectividad. Y eso es algo que no lo vamos a comprender acá, como podíamos tener algún tipo de comprensión de otras cosas, pero lo vamos a comprender más adelante. Estimada Omeilín, adelante. Le pedimos a nuestra estimada Elena, ella viene manejando, me acaba de informar, así es que la disculpamos, estamos enormemente agradecidos más bien por la cooperación de ella, pero tenga cuidado porque el estar manejando es delicado, así es que es la causa por la cual hoy pues no la tenemos tan súper activa como siempre ha estado todos los miércoles. Muchas gracias. Adelante, Melín. Buenas noches, estaba leyendo el documento 155 y me surgió una duda específicamente en la sección 5 y 6 que habla de la religión de la mente y la religión del espíritu. ¿Cuál sería la diferencia de ambas? Que aunque yo lo leí en el documento, igual me quedó la duda y me gustaría que me aclarara ese punto, hermano. Gracias, Omeilín, gracias. Las religiones, dicen los reveladores y dice Jesús que las religiones de un planeta en proceso evolutivo son tres grandes religiones a lo largo de la historia de un planeta. Uno, la religión que se pudiera llamar del miedo, que es la religión donde se adora todo y se le rinde homenaje a todo, desde una piedra hasta un ser humano. Se adora animales, se adoran plantas y tienen que ver con el miedo, es decir, el miedo al rayo, el miedo al fuego, se adora el sol, se adora
la lluvia, se adoran los fenómenos de la naturaleza. Entonces, esa es la religión del miedo. Hay, por supuesto, fe, pero se responde más que todo al miedo y por eso tantas distorsiones y de allí viene el hecho de los ritos que comenzaron por el canibalismo, ofrecerle a uno de los miembros de la familia a Dios para que saliera la luna, porque no salía la luna. Cuando no salía, ofrecían a un miembro de la familia y no solo lo ofrecían, sino se comían a ese que sacrificaban, porque pensaban que eran agradables a ese Dios en el cual concebían. Después surge la matanza de animales ofreciendo su sangre, pero aún así se ofrecía el primogénito de los hijos, ¿no? De manera pues que cada primogénito se ofrecía la sangre por todo eso y después sigue la cuestión de los animales hasta que Jesús dejó el símbolo del pan y del vino. Y por supuesto también el caso de lo que es el bautismo y toda una cantidad de ritos. Obedecen en un inicio a la religión del miedo. La segunda religión que se va produciendo con la evolución es la religión de la autoridad o la religión de la mente, la religión donde se siguen doctrinas, donde se sigue un líder religioso, donde se siguen determinados conceptos de libros que se consideran sagrados, donde se siguen determinados dogmas que considera una religión o una congregación sagrada. Hoy día estamos a plenitud, todavía queda algo de la religión del miedo, especialmente en tribus atrasadas, en personas incluso atrasadas, pero el apogeo que tenemos ahora es la religión de la autoridad, la religión de la mente, la religión donde solamente se piensa que una persona ya va en camino de la salvación con decir amén al líder, bien sea el sacerdote, bien sea el pastor, bien sea el gurú, bien sea un libro sagrado, bien sea incluso a cualquier cosa que capte los sentidos. Y la religión que no solamente fue tratada hace medio millón de años por el príncipe planetario y el grupo corpóreo para empezar a dar a entender algo de eso, sino que también fue tratada por Adán y Eva hace 38.000 años para que estas comunidades de la época trataran de comprender un poco, y también fue reforzada con Maquiventa Melquisedec hace 4.000 años. Fue esa religión del Espíritu que fue inaugurada plenamente por el Creador en Jesús, que fue la religión del reino de Dios dentro del corazón del ser humano. La religión del Espíritu no se deja llevar mucho por dogmas, por doctrinas, por creencias, se deja llevar más por una intuición, un presentimiento, una corazonada que produce el Espíritu Divino dentro del corazón. Cuando uno acata ese impulso por intuición, presentimiento y, como decían las abuelas, la corazonada interna, ese impulso que se le produce en la conciencia, desde el más mínimo nivel de conocimiento hasta el mayor nivel de conocimiento, ese impulso, cuando se obedece, ese es la religión del Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento espiritual. Eso es lo que hizo posible que Nicodemo, en vez de seguir las 613 reglas del vivir como doctrinas de los maestros, los ancianos que tenían los fariseos, pues tenían que seguir solo el hecho del impulso interno, es decir, creer por fe de que era un hijo de Dios y simplemente dejarse llevar de ese primer mandamiento, que es amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces, digamos, 10 mandamientos en la religión de la mente se transformaron en solo 2 o un mandamiento de la religión del espíritu, que es amar a Dios y amar a los semejantes. Esa es la causa por la cual debemos disponernos. Cuando una persona empieza a revisar sus fallas y comienza a cambiar y a ser mejor persona en pensamiento, mejor persona en palabra y mejor persona en acción, obedeciendo a lo que le impulsa a Dios en su corazón, esa persona se ha dejado llevar del Espíritu y tiene la religión del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a salvar una persona que tiene religión del miedo, que no se va a salvar una persona que tiene religión de la mente o religión de la autoridad, que no se va a salvar una persona de este tipo. No, no, simplemente que no tiene un nivel de crecimiento como para que garantice plenamente esos niveles que se requieren para una seguridad de la vida eterna, y hay que darle como el todo por el todo. El objetivo es que la persona
se deje llevar de lo que Dios le impulsa en el corazón. Así es que bueno, Meilín, ojalá que te haya quedado claro con toda. Les voy a dar una página para que la lean, que es la página 1729. Está en el documento, ya les voy a decir, documento número 155, sección 5. Léanse toda la sección 5. Eso está en la página 1728 y 1729, concretamente en la página 1729, donde Jesús habla de estos tres tipos de religión. Marcelino, solamente para agregar aquí algo, es posible que esto lo podamos concatenar con Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Quiere decir hacer el bien, hacer la voluntad del Padre y buscar la manera de hacer servicio altruista hacia nuestros semejantes. ¿Tendría algo que ver este versículo? Claro, 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 claro. Es decir, hay que practicarla. La religión del espíritu es una práctica, es una práctica, es decir, es una práctica obedeciendo a esa fe en Dios. Y ya no tanto por temor, sino por amor, sino tanto por miedo a que haya un castigo, sino como una especie de reverencia, como una especie de cooperación, un homenaje. Es decir, el portarme bien es un homenaje y es una vergüenza para mí portarme mal. Es algo que verdaderamente me avergüenza, es algo que me empequeñece. Entonces, ya no va uno con ese temor al castigo, sino más bien con ese deseo de agradar a Dios por homenaje, por reverencia, por verdadero amor, ya lo que tiene que ver con la conexión con el prójimo. Si uno cree en Dios y no se conecta a relacionarse amorosamente con el prójimo, esa creencia es solo teórica, no se practica. Es la práctica lo que hace posible que uno pueda crecer no solo en el conocimiento, sino en la acción, en la práctica, y evitar con esos choques por cuestiones de creencias, porque esos choques desgastan. Ese tipo de polémicas religiosas y polémicas políticas, lo único que hace es desgastar, originar enemigos y en algunos casos extremos originar muertos. Entonces, no tiene sentido desgastarse de esa manera. Adelante, estimado Javier. Sí, muchas gracias y muy buenas noches y cariñosos saludos para todos. Marcelino, hay un pasaje bíblico por ahí que es la obra de Jesús en el Nuevo Testamento, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso cosechará. Es una manifestación concreta de la ley de causa y efecto, ¿ok? Que algunos llaman la ley del karma. En el misticismo, en el ocultismo se le llama la ley del karma. En el contexto de la quinta revelación, esa realidad para el libro de Durante es real eso que se dice, la ley del karma, de que el hombre, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Gracias, Javier, gracias. Sí, el karma, dicen los reveladores, o dan a entender claramente los reveladores, que el karma, como pagar algo a través de lo que, con todo respeto, la gente cree en lo que se llama reencarnación, pagar algo porque se hizo en vidas pasadas, o pagar algo porque el papá, la mamá, cayó y los hijos deben pagar algo, no hay nada de ese karma. No hay posibilidad de que eso se dé en ese sentido. Lo que sí se da es la ley de causa y efecto. La ley de causa y efecto sí se da exactamente de esa manera. Es más, lo que usted acaba de citar, Javier, eso lo confirma Jesús. Dice, con la misma vara con que ustedes miden, Dios los medirá a ustedes. Y es precisamente eso la ley de la regla del vivir. No hagas a otro lo que no quiere que hagan contigo. Y por eso Jesús le dijo a aquel que os haga mal, háganle un bien. Al que los maldigan, bendíganlo.
¿Por qué? Porque él sabe la ley de causa y efecto. Así como la gravedad física, lo que sube baja, así exactamente la gravedad mental, lo que sale regresa, y la gravedad espiritual exactamente lo que irradia también recibe. Y es importante que eso esté bien claro. Además, esa cita que usted acaba de expresar o ese comentario bíblico está exactamente igual acá en el documento 2 de la sección 3, página 36 y 37. Un pequeño pedacito dice así, la sección 3, página 36, y pasa a la página 37. Cuán fútil, cuán, cuán vano, pues, hacer apelaciones pueriles a semejante Dios para modificar sus inmutables decretos de manera que podamos evitar las consecuencias justas de la operación de sus sabias leyes naturales y rectos mandatos espirituales. No os engañéis, no es posible mofarse, o sea, burlarse de Dios, porque lo que el ser humano siembra, eso también segará, eso también cosechará. Cita exactamente eso. Dice, pero en verdad que aún al cosechar con justicia el fruto de las maldades, esta justicia divina siempre está temperada por la misericordia. La sabiduría infinita es el eterno árbitro que determina las proporciones de la justicia, y la misericordia se repartirán en cualquier circunstancia dada. El mayor castigo, en realidad, una inevitable consecuencia de la maldad y la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios, es la pérdida de la existencia como súbito individual de ese gobierno. El resultado final del pecado a sabiendas es la aniquilación o la autodestrucción. En último análisis, tales individuos identificados con el pecado se destruyen a sí mismos al tornarse completamente irreales por su identificación con la iniquidad. Sin embargo, la desaparición de hecho de tales criaturas siempre se posterga hasta que se haya cumplido plenamente con los requisitos vigentes de la justicia en ese universo. La iniquidad es el pecar perseverantemente, no olviden eso. El pecado perseverante es la iniquidad que puede llevar a los humanos a la autodestrucción. Y la parte B de la pregunta, sin ir al extremo de la iniquidad y del exterminio del alma, del ser humano, condiciones normales de hacer daño a otro semejante, cultivar, sembrar el mal, ¿ok? Esa persona que actúa así está sometida a la ley de causa y efecto, ya estamos claros. Ok, ella siembra eso y va a cosechar eso. Ok. En ese contexto, en el contexto que sea una persona, la persona que nos ocupa, sea una persona no tan malvada, sino que ha hecho mal, ha robado, ha engañado, ha manipulado, ha estafado. Eh, eh, Esa persona, si llega a arrepentirse y a pedirle perdón a Dios de todo corazón, aquí en la vida física, obviamente Dios lo perdona en su infinita misericordia, pero aún así tiene que pagar los frutos de lo que sembró, ¿verdad? Aún así tiene que pagar los frutos de lo que sembró. Bien, bien, Javier. Sí, el ejemplo lo tenemos en el ladrón en la cruz. Había sido un criminal, había asesinado, había robado, pero de verdad se dispuso, dicen los reveladores, la última llamita de fe, y esa persona se le permite continuar en el primer mundo de estancia, el primer mundo de gloria, la primera morada que nos espera, y se le prueba plenamente cómo se va a pagar todo lo malo que él hizo con servicio, con servicio. La venganza de Dios es el servicio, el servicio. Hay más alegría en el reino de los cielos por uno que se arrepiente que por 99 justos. Los ángeles se alegran. No olvidemos la parábola del hijo pródigo. El papá no vino a hacerle pagar el hijo, simplemente a hacer júbilo, porque sabía que ese hijo se había convertido y que iba a tener un servicio aumentado que su hermano mayor. Su hermano mayor no había fallado. Y ese servicio que iba a hacer el hijo convertido, aunque el hermano mayor no lo comprendía,
iba a ser aumentado. Es decir, ¿cómo se venga Dios? Con servicio. Servicio y más servicio. De esa manera se limpian todas las cosas negativas que se hayan hecho cuando hay un deseo de vida eterna después de estar en la oscuridad. Eso es importante que lo tengamos claro. Dicen los reveladores, la venganza del ser humano es hacerle bien al que le hace mal. Esa es la forma en la cual se venga. Es decir, hacerle un bien al que le hace mal para conquistar esa alma que está en proceso de tinieblas y en peligro de autodestrucción. Así es que gracias, Javier, por esas intervenciones. Espero que haya quedado claro. Le pedimos que nos dispense nuestra estimada Rosalía, que la hemos hecho esperar mucho. Gracias, Javier. Estimada Rosalía, disculpe porque la hicimos esperar mucho. Adelante, estimada dama. Ok, muy bien, Exacto. ya. Listo. Dispensen ustedes que me falla un poco esto. Sí. Bueno, hablando de la pregunta de la hermana Esner de un niño, ¿a qué edad? Estamos hablando, de que el libro de Urantia dice que somos seres o criaturas volitivas. Esa es la palabra que ocupa. Volitivas es esa voluntad que impulsa a Dios en nuestros corazones. Esa es una pregunta. Eh, Intuición, entendimiento, valor, conocimiento, asesoramiento. Lo que usted menciona, hermano Marcelino, esos son espíritus, por ejemplo, como la compasión, la comprensión, son espíritus que se desarrollan en nosotros y como seres o como criaturas volitivas, en base a nuestra voluntad decidimos, en este caso, que el niño decida eh, no mentir por su voluntad. Es ahí cuando su alma se está alimentando. Esa es pregunta también. Y hablando del otro tema de lo que nosotros hacemos, lo que nosotros cosechamos, por gravedad todo lo que sube, baja y todo lo que lanzamos regresa. Se tenía por ahí como escuchado que dicen que regresa y regresa multiplicado, así como hacemos cosas buenas, pues nos regresan multiplicadas las bendiciones, pero así como hacemos cosas no tan buenas, este, pues nos regresan y más feas. Ahora, en otras enseñanzas o filosofías he escuchado que dicen, no, en el universo no hay ni bueno ni malo, hay que hablar con neutralidad. Yo creo que el libro de Urantia sí está muy claro que lo que es correcto y lo que no es correcto, jerarquías, eh, comportamientos. Y hablando de comportamientos de seres con voluntad propia, es como también decir con conciencia o ir adquiriendo conciencia. Esas serían como mis dudas. Otra cosa, por ejemplo, en un niño que estoy yo viendo, para mí los niños son como algo muy sagrado, pues es el futuro de nuestro planeta y ellos dependen de nosotros, aunque a veces tienen, o no a veces, pienso yo que tienen su propia sabiduría, pero estamos como con muchas creencias que tenemos que enseñarles y a veces lejos de ayudar a enseñarles, los estamos como reprimiendo. En este caso, a los niños, ¿cómo se les debe de tratar con el conocimiento del libro de Urantia? Serían mis preguntas, hermano Marcelino. Muchas gracias, estimada Rosalía, qué bueno, qué interesantes las preguntas. Hilario, qué pena contigo. No quiero dejarte esperar mucho, por favor. Adelante, hermano, para no dejarte esperar mucho y tomo en cuenta tu inquietud. Gracias. No, no te preocupes, hay tiempo. Si quieres responder primero esas No, preguntas no, y no, ya dime después tu no pasa nada. inquietud, dime tu inquietud, Es Hilario, respecto a lo que mencionaste del ladrón, en el contexto del servicio, en el específico ejemplo del ladrón, ¿estás hablando en ese contexto de él o estás hablando en contexto general de que a todos nuestros pecadillos los tenemos que pagar
en el primer mundo de estancia por el servicio? Sí, a todos, todos, absolutamente a todos. El que tenga un mínimo de alma va a continuar. El que tenga un mínimo de mente espiritualizada va a continuar. El que tenga un mínimo de fe va a continuar. Va a continuar porque se le da oportunidad de que tenga su decisión final. Así como el niño pequeño se le va a aumentar esa posibilidad ya se le va a dar esa posibilidad de que se defina. Douglas, qué bueno que esté con nosotros. Un gran abrazo, hermano. Disculpe, y si hay otra persona que no le hemos dado la bienvenida. Jorge Linares, qué bueno. Y algunos otros, si no le hemos dado la bienvenida. Germán, un gran abrazo y bienvenido. Disculpen ustedes que hemos estado un poco aquí medio embelesados. Entonces, sí, hermanito, para todo, para todo. El ladrón en la cruz simplemente un ejemplo, pero ese es para todo, en el menor grado, mediano grado y alto grado de espiritualidad que pueda partir de este mundo la persona. Bien, estimada, espero que haya quedado claro, estimado Hilario. Sí, gracias. Bueno, estimada Rosalía, muy interesante sus preguntas con respecto a la palabra volitivo. Volitivo, eso tiene que ver con la voluntad. Seres volitivos son seres dotados de inteligencia y de voluntad. Los animales no son volitivos. Los animales son inteligentes, pero no tienen voluntad, no tienen libre albedrío. Ellos pueden conocer cosas, pueden ser capacitados y pueden incluso tener ciertas capacidades de inteligencia, pero responden a un instinto, a un cierto mecanismo que ellos, con el cual se identifican. De manera que esa es la palabra volitivo, seres dotados de inteligencia y voluntad que van desde la orden más pequeña, los seres humanos, hasta la orden más elevada. Son varios tipos de seres humanos, desde los seres humanos hasta los seres más elevados celestiales. Eso es volitivo. En cuanto a la intuición, el entendimiento, el valor o la valentía, el conocimiento, el asesoramiento, son esas cualidades del ser humano, esas capacidades del ser humano que desarrolla en su mente y que hace posible que se produzca esa inteligencia, no solamente para sobrevivir en medio de muchas circunstancias, sino para tratar de ver cómo se logra un avance cada vez mayor. En el caso del humano, por esa razón, no solo responde a un instinto que sí producen estos 7 espíritus, porque la intuición es producida por un espíritu. Esos espíritus no son personas, no son ángeles, son circuitos, son energías, hijas del Espíritu Santo, hijas de la tercera persona de la Trinidad, que es hija del Espíritu Infinito. Y esa hija del Espíritu Infinito se casa o se une a un hijo creador, y ese hijo creador, que es hijo del Padre Universal, en unión con el Hijo Eterno, unido a la hija creativa, crean un universo local. El creador, el hijo creador que se encarnó en Jesús, es el que creó el universo local con la hija creativa, que es hija del Espíritu Infinito, es nuestra Madre Divina local. Y ella es madre de 7 espíritus ayudantes de la mente que dan esas cualidades para producir esa inteligencia y capacidad de sobrevivir y de cooperar con su progenie y de toda una cantidad de aspectos que tienen que ver con la existencia animal y por supuesto la existencia humana. En el caso del niño tiene capacidades adicionales, tiene cualidades adicionales que lo hacen racional y que lo hacen capaz de ejercer una fe, y que comienza esa fe con la actuación del espíritu número 6, el espíritu de adoración. Empieza una especie de tendencia a la reverencia de un ser superior que el niño o la niña pues ha oído que llama Dios, pero que si no lo ha escuchado, siente. ¿Qué ocurre? Que en este caso el espíritu de adoración es el número 6 que causa esa capacidad de reverencia a la divinidad, y el espíritu de sabiduría es el que hace posible la distinción entre el bien y el mal. Usted decía entre el bien y el mal, sí existe bien y sí existe mal, pero este bien y mal no necesariamente responde a una cultura, a una determinada religión, a una determinada congregación. Responde a lo que el espíritu impulsa, porque la moral es de acuerdo al espíritu. Ese bien y mal es de acuerdo al impulso del espíritu.
En algunos países puede ser inmoral que la mujer se quite el velo de la cara. Entonces ya no es una moral por el espíritu, es una moral por la cultura. Entonces, ¿qué ocurre? Que es la moral del espíritu. Y por eso el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo, solo lo define el espíritu en cada conciencia. Y eso es importante que lo tengamos bien claro. Si hay bien, si hay mal, pero eso lo va a impulsar el espíritu. El bien conduce a la vida eterna, que es a través de la fe, y el mal conduce a la muerte eterna, que es a través del ego, no dependiendo de la fe, sino del ego, del yo oscurecido o del yo con tendencias animales egoístas. Ese es específicamente lo que tiene que ver. En cuanto a, entonces son cualidades para capacitarse y para poder tener libre albedrío pleno. Una persona capacitada por los 7 espíritus ayudantes de la mente llega a tener a una edad temprana un libre albedrío pleno, una mente normal, capaz de recibir una chispa divina o ajustador de pensamiento, estimada Rosalía, y quienes están presentes. Eso es, cuando el niño no miente a voluntad, ese niño está dejándose llevar de lo que siente que a Dios no le agrada. Y como siente que no le agrada mentir, por eso no miente. Cada cosa que piensa un niño, cada cosa que habla un niño, cada cosa que hace un niño, si se cohíbe porque cree que desagrada a un Dios, eso es hacer la voluntad del Padre. Y se impulsa porque cree que agrada a Dios, eso es hacer la voluntad del Padre. Eso es cumplir con los mandamientos, cumplir con lo que Dios le impulsa en su corazón a través de cierto temor, porque la sabiduría comienza por el temor a Dios, porque el niño es pequeñito, el niño no es sabio, el niño está empezando, pero ese pequeño temor que empieza en él lo cumple cohibiéndose de lo que cree que es negativo ante Dios y impulsándose a lo que cree que es positivo ante Dios. Después ese temor se le va quitando y le va viniendo una especie de alegría, de consuelo y sobre todo de saber que no es un Dios castigador, sediento de venganza, sino más bien un Dios lleno de amor que hizo posible que un hijo de él celeste se conectara con un humano y muriera como murió. La causa de la muerte de Jesús no fue voluntad del Padre, ni siquiera fue por voluntad directa de los hijos rebeldes celestiales, aunque sí querían ellos que fracasara. Dice una página allí que Lucifer, el padre del pecado, cuando vio a su soberano en la cruz, volvió la cara lejos, ¿sí? Lo asustó el ego humano. ¿Quién llevó a Jesús a la cruz? El ego humano. El ego de Caifás, sus secuaces, y el ego del mismo Judas y el mismo Pilato y la misma gente que pidió que su sangre fuera para ellos, que cayera sobre ellos, pero que lo crucificaran. Entonces, es importante eso. Ahora, todo lo que regresa, de acuerdo a cómo se hace, se regresa. No se dice que se regresa multiplicado, tampoco se dice que se recibe multiplicado, pero todo lo que se hace bueno regresa para bendición y para vida eterna, y todo lo que se hace malo regresa para maldición y para muerte eterna. Cuando hablo bueno, requiere la fe. Sin fe no hay nada. Una persona puede ser muy buena, pero si no lo hace por fe, no hay valores, no hay valores. Eso se le torna en tiniebla. Tiene que haber fe, aunque sea hindú, budista, judía, aunque no sea miembro de una iglesia cristiana, debe haber fe. Esa fe, desde la más primitiva congregación hasta la más avanzada congregación, es válida, es válida. Entonces, tiene que haber fe en una fuerza superior para que pueda ser un valor que sobreviva. Si no se hace por fe, sino para que quedar bien ante los demás, eso es muerto. Eso no produce sino los frutos sociales, pero no produce los frutos espirituales. En cuanto al comportamiento, sí. Mientras más conciencia de Dios tengamos, el comportamiento va a ser mejor. Probablemente algunas personas llega un momento en que, bueno, no les preocupa darle un golpe a otro. No, se lo merecía. Pero cuando uno va creciendo en conciencia, ya ni siquiera insectos, busca la forma de sacarlos de casa o de que no estén en casa. Va a depender de esos niveles que se tengan. De manera pues que en la medida de una mayor conciencia de Dios, el comportamiento va aumentándose. Entonces, ¿cómo tratar a los niños? La mejor manera de tratar a los niños es con el ejemplo.
el ejemplo que el papá, que la mamá les esté dando en ese momento y sobre todo procurar que los niños, ya con estos conocimientos maravillosos de la quinta luz urantiana, de decirle a los niños que ellos tienen esa capacidad para recibir una chispa divina y unos ángeles que le acompañan. Darle a entender al niño que no solo Dios le ve, sino que le habita y que está con él, que hay un equipo celeste que va a ser dedicado exclusivamente a él o a ella para que tenga dos éxitos en la tierra. Dos. Uno, el éxito de todo lo positivo que vaya a hacer. Y dos, el éxito de reencontrarse después de la muerte con sus seres queridos. Esa es la insistencia del niño y tratar de hablarles en el nivel de niño, en el nivel de niño, en lo más posible, pero siempre con la verdad. No es favorable estarle mintiendo. A veces se le miente en Navidad, con que tal, con que cual. No, yo pienso que al niño hay que hablarle claro, pero al nivel del niño. La verdad siempre, pero al nivel del niño, que no esté distorsionada con muñequitos, con cuestiones de santo tal o santo cual o Santa Claus, ese tipo de cosas. Es una cuestión que en mi opinión no debería mantenérsele sus ilusiones, pero siempre con la verdad adaptada al niño, sin inventarle cosas que de momento no son lo favorable y que algunas veces han producido trauma en algunos niños, es la opinión de Marcelino, de acuerdo como Cacta de los reveladores. Así es que agradezco mucho esta intervención, estimada Rosalía. Me dispensa Elenita, le tocó a usted y me dispensa también nuestro gran Gabriel. Adelante, Elenita. Gracias. Realmente, bueno, ya levantó la manita Gabriel y me gustaría que él tomara la palabra porque también hace 8 días se nos quedó un tema pendiente con él. Entonces, bueno, nada más eso quería. Gracias. Gracias, Elenita. Adelante, Gabriel, adelante. Listo. Bueno, gracias. No se preocupen. Esa era una consulta y un tema que quería tratar y por el momento lo he olvidado. Solamente un pequeño aporte quería hacer respecto a la pregunta de Rosalía, cómo hay que tratar de educar a los niños. Podemos recordar que en la vida de Jesús, cuando a Jesús le tocó ser el papá y hermano, y tuvo que educar junto con su madre a sus 7 hermanos. Entonces destaca los reveladores la forma en que Jesús lo hizo, que fue eh, haciendo correcciones siempre en positivo. Si alguno de sus hermanos actuaba mal, no reprenderlo por lo mal que se había hecho o se había comportado, sino por lo bueno que debería haber hecho en cualquier circunstancia. Creo que, bueno, en las primeras partes está esa lectura, lo pongo a consideración porque Marcelino puede puede ayudarnos mucho en esa corrección proactiva que hacía Jesús en su familia, ¿no? Bueno, de lo que aquí puedo resaltar es en el documento 128, sección 7, el año 26, que era el año 20 después de Jesucristo, ¿no? Dicen los reveladores que Jesús se le limitaba a aconsejar: tened paciencia, sed sabios en vuestros consejos y elocuentes en vuestras vidas, que vuestro hermano menor pueda conocer el mejor camino primero y ser obligado luego a seguirlos en él. Entonces, bueno, eso lo dejo en la palestra para, para que sirva para todos. Gracias. Gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias, Gabriel. No sé, Ramón, si tienes alguna lectura. Yo tengo acá una lectura. No sé si tenías alguna lectura, Ramón. No, es como una pregunta o confirmación. Hermano Claro. Marcelino, esos circuitos, 7 circuitos de la mente otorgadas por la ministra divina, o 7 espíritus de la mente, que se le pueden llamar de las dos maneras,
Por allí nos dice que los reveladores tienden a decirnos que es lo que el ser humano conoce como el Espíritu Santo. ¿Sería adecuado eso que nos dicen los reveladores? Ok, ok, gracias Ramón. Mire, no es exactamente los 7 espíritus ayudantes de la mente, el Espíritu Santo, pero sí es, y en eso sí, Ramón, en eso sí estás conectado, en que son hijos del Espíritu Santo. Tienen la naturaleza del Espíritu Santo, que es la Madre Divina. Son realmente naturaleza de ella porque es efectivamente su progenie. Los 7 espíritus ayudantes de la mente son los que hacen posible la mente en los animales y en los humanos, y es la naturaleza del espíritu de la tercera persona de la Trinidad. Es la hija del Espíritu Infinito, que es la personalidad paradisiaca. Es decir, esos espíritus ayudantes de la mente son la naturaleza de esa Madre Divina que sí se le llama el Espíritu Santo. Una vez que la criatura toma la primera decisión moral, como dije al principio, se conecta directamente con el Espíritu Santo, con su Madre Divina, la mamá de los 7 espíritus ayudantes de la mente. Pero para conectarse directamente con ella, hay que hacer ese trabajo de la primera decisión moral, que es lo que le corresponde a los 7 espíritus ayudantes de la mente. En el caso de los animales, no actúan en el caso de las plantas, el reino vegetal, no actúan los espíritus ayudantes de la mente, sino actúan unos seres que se llaman transformadores de la energía, controladores del poder, se llaman controladores del poder universal, ¿no? Ellos son los que hacen posible esa mente a lo vegetal, que es una mente diferente a la mente de los espíritus ayudantes de la mente. Hermano Douglas, adelante. Buenas noches a todos. Qué bueno compartir con todos ustedes esta noche. Mire, bien interesante lo que mencionó Gabriel, esa técnica de enseñanza de Jesús, de nuestro Señor, ¿verdad? Porque ese es uno de los pasajes que confirman la veracidad de Urantia, a mi modo de ver, ¿verdad? Porque fíjense que Jesús, nuestro Señor, utilizó esa técnica de enseñanza, ¿verdad? Considerada avanzada, ¿verdad? Hoy en día, pues, los psicólogos plantean eso, pues, que la forma de enseñar es esa sobre la base positiva, ¿verdad? Incluso se dice que la mente no reconoce el no, ¿verdad? El no. Entonces, la forma de educar, de enseñar, debe ser en base a lo positivo, es decir, no mencionar, no hagas tal cosa, sino que buscar otro sinónimo, evita hacer tal cosa, etcétera. Y a mí en lo particular como educador llama la atención, como acabo de decir, ese pasaje porque confirma pues la veracidad de Urantia. De hecho, Urantia fue escrito en el siglo pasado, ¿verdad? Cuando no se conocían estas técnicas, ¿verdad? De hecho, nuestros padres y abuelos pues nos criaron de una manera muy diferente a como se educa hoy en día, ¿verdad? Gracias a todos estos avances del conocimiento y de la ciencia, ¿verdad? E incluso fíjense que en el Antiguo Testamento de igual manera, o sea, todo era no mates, no hagas tal cosa, no esto, no lo otro, ¿entiendes? Entonces fíjense la importancia, ¿verdad? Y de ese papel que jugó nuestro Señor, de ayudarnos a dar ese salto evolutivo de todo punto de vista, ¿verdad? En todos los aspectos, incluso hasta en el educativo, que tiene que ver con la educación y la enseñanza. Entonces, por eso digo que muy interesante
esta faceta de Jesús como educador y como padre sin serlo biológicamente. Quería contribuir con eso. Gracias. Gracias a ti, Douglas, muy bien, compaginado con lo que dice Gabriel y compaginado con lo que dijo Gabriel y con lo que dices tú en base a la pregunta importantísima de Rosalía. Entonces, dice el documento 142 de la sección 7. Eso está en la página 1603 y 1604. Dice, eso, en boca de Jesús dice, después de esto sobrevino la memorable conversación sobre las características fundamentales de la vida familiar y su aplicación a la relación existente entre Dios y el ser humano. Jesús declaró que una verdadera familia está fundada en los siguientes siete hechos. 7 hechos. 1. El hecho de la existencia, las relaciones discernibles en la naturaleza y los fenómenos del parecido entre los mortales están vinculados a la familia. Los niños heredan ciertos rasgos de los padres. Los hijos se originan de los padres. La existencia de la personalidad depende del acto de los padres. La relación del padre y el hijo es inherente en toda naturaleza y llena todas las existencias vivientes. Eso es 1. 2. La seguridad y el placer. Los verdaderos padres derivan gran placer de la satisfacción de las necesidades de sus hijos. Muchos padres no se contentan con satisfacer tan solo las necesidades de sus hijos, sino que disfrutan en disponer también para sus placeres. 3. La educación y la capacitación. Los padres sabios planean cuidadosamente la educación y la capacitación adecuada de sus hijos e hijas. Se prepara así a los jóvenes para las responsabilidades mayores de la vida futura. 4. Disciplina y el establecimiento de limitaciones. Los padres previsores también disponen para la necesaria disciplina, guía, corrección y de vez en cuando limitaciones para sus hijos pequeños e inmaduros. 5. El camaraderismo y la lealtad. El padre afectuoso mantiene una relación íntima y amante con sus hijos. Está siempre dispuesto a escuchar sus solicitudes. Está dispuesto a compartir sus penas y ayudarlos en sus dificultades. El padre está supremamente interesado en el bienestar progresivo de su progenie. 6. El amor y la misericordia. Un padre o una madre compasivos perdonan libremente. Los padres no alimentan recuerdos vengativos contra sus hijos. Los padres no son como los jueces, los enemigos o los acreedores. Las familias verdaderas están construidas sobre los cimientos de la tolerancia, la paciencia y el perdón. Y 7. Las disposiciones para el futuro. Los padres temporales desean dejar una herencia para sus hijos. La familia continúa de una generación a la otra. La muerte solo acaba con una generación para marcar el comienzo de la siguiente. La muerte termina una vida individual, pero no necesariamente termina la familia. De manera que esto es oro en polvo para la pregunta que hizo nuestra estimada Rosalía. Y de verdad que es una bendición que esta revelación tenga todas estas respuestas que tanto anhelan nuestras mentes, nuestras almas, nuestro ser. Cualquier otra inquietud, con toda la confianza, por favor. Nos alegra mucho la presencia de nuestro gran Alfonso. Alfonso, hoy no le vimos el nombre, puro el apellido. Qué bueno que esté con nosotros. Por no colocar el nombre me confundí, pero ahora lo estoy viendo y lo estoy viendo como muy activo por ahí fuera de la casa. Un gran abrazo, estimado Alfonso. Adelante, Byron. Muchas gracias.
Creo que sí, ha habido mucha explicación, mucha doctrina, queda mucho por aprender. No Ok, sé quién puede leer lo que se escribió por allí. Si hay alguna yo, pregunta en los escritos, por favor, le agradezco a quien pueda leer lo que está en yo el lo chat. puedo yo lo puedo Adelante, leer, señor Marcelino. adelante. Primero, pues vamos a dar la bienvenida a Mari Silva, que nos visita hoy en esta reunión. Una amiga mía muy linda y ella apenas está conociendo de estos temas de espirituales del libro Durantia. También está Ángel y vamos a darle la bienvenida a Ángel entonces a esta reunión también. Entonces, mire, hay un tema, Esner, que se iba a tratar el tema de los niños que tienen síndrome de Down y otras situaciones. Entonces, no sé si guste retomar ese tema que habíamos hablado de eso la semana pasada. Eh, y dice Omeilín, entonces la religión de la mente es, en otras palabras, un Dios de letras muertas que menciona la Biblia. También, por otro lado, a la gran mayoría de personas se les hace más fácil seguir una religión de autoridad porque es más fácil para ellos seguir a un líder religioso, pero en cambio la religión del espíritu es un proceso de lucha espiritual para lograr el crecimiento espiritual. Em, Creo que nada más por el momento. Ah, Gracias, bueno, perdón, Mari dice que sí está aquí porque quiere primero aprender más en su despertar espiritual. Eso es básicamente lo que dice. Ujú. Eso es todo, señor Marcelino. Gracias, muchas gracias. Sí, muy interesante todo en cuanto a lo de los niños que no tienen una mente normal, en un caso de que no la tengan, algunos que tienen algunos problemas tienen su mente normal, otros no, pero los que no tienen la mente normal van a continuar después de la muerte, cuando resucite el papá o la mamá, se van a resucitar en un mundo que se llama mundo de los finalistas, que está muy cerca de el mundo donde resucita el papá o la mamá biológico. Y se les va a permitir continuar allá. Si tienen chispa, si han llegado la chispa regresa a ellos, el ajustador. Y si no tienen, no les ha llegado el ajustador divino, allá lo van a recibir. De manera que se van incluso a ver con sus padres en un momento dado y van a continuar allá. Así es que no tengamos ninguna duda de que el niño o la niña que nace, aun cuando tenga algunos problemas de cuestión mental o que muera pequeño siendo de mente evolutiva, entonces en ese sentido se va a continuar en esa morada. Me da un poco de pena con ustedes, pero como estoy con la pila de la computadora, ya me queda muy pocos minutos. Bueno, vamos a ver hasta cuándo, en caso tal de que salga, porque la pila me saca, porque no han conectado todavía la electricidad. Adelante, Ramón. Esner, tú estabas, no sé, antes, pero no sé, Esner, no sé si creo que se salió. Esner, por favor, ya Ramón, disculpe, hermano, ya le damos la palabra. Adelante, Esner. Me gustaría saber o aclararme cuál es el mundo de los finalistas, si es tan amable. ¿Cómo Gracias. no? El mundo de los finalistas está en el centro de los 7 mundos de estancia, en la capital del sistema, que es, la capital es Jerusalén, es un mundo que tiene como 100 veces el tamaño de la Tierra. Luego hay 7 mundos que le rodean, que son mundos de transición que tienen como 10 veces el tamaño de la Tierra, y después cada uno de estos mundos está rodeado por 7 subsatélites que tienen como una sola vez el tamaño de la Tierra. Uno de esos 7 mundos de transición, que son como 10 veces el tamaño de la Tierra, se llama mundo de los finalistas, el número 1, y está rodeado por 7 mundos menores, que son subsatélites, que son los 7 mundos de estancia. El humano resucita en el primero de los mundos de estancia, los subsatélites, y la criatura es resucitada en el mundo más grande que está en el centro, y que se llama mundo de los finalistas. Finalistas porque son humanos glorificados que han llegado al paraíso y que nos estimulan a nosotros a continuar adelante con una cantidad de actividades que tienen allí. Entre ellas tienen una guardería donde son atendidas por algunos seres celestiales que están allí, y a los humanos que no han cumplido con el nivel de papá o mamá tienen que cumplirlo por crianza con los niños que se resucitan allí. Dice que cuando se encuentra el papá y la mamá con los que fueron sus hijos, son regocijos que no se pueden medir con palabras.
Y ese es el mundo de los finalistas, el que está en el centro de los 7 mundos de estancia, muy estimada Esner. Gracias, Adelante Marcelo. a usted, adelante Ramón. Sí, yo quisiera compartir con ustedes, ya que el libro de Urantia, los reveladores nos dicen en cuanto a las experiencias son sumamente significativas. En mi caso, yo llego en búsqueda de la verdad, porque de verdad que sí lo estaba pidiendo en oración. Y en esa búsqueda de la verdad me llega el libro de Urantia. En relación a esto, yo tengo un niño con una alta discapacidad, se podría decir de parálisis cerebral, ¿ok? Retraso de maduración cerebral, trato de explicarles. Quiere decir que como se retrasa el crecimiento del cerebro humano, pues el crecimiento del niño es muy moderado también. Puedo tener que el niño tiene 10 años, pero en su estatura es un niño de unos 3 años. Entonces, me queda claro que yo estuve buscando enormemente estas grandes verdades y también encontré respuestas en cuanto a mi hijo, ¿ok? Entonces, mi hijo contiene lo que es dado por la ministra divina, los hijos del Espíritu Santo, digamos que allí los tiene, se han ido activando tal vez poco y tiene el Espíritu de la verdad derramado sobre él. Sin embargo, me llena mucho, 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 porque cuando leo el documento 47 me indica o me da una orden a mí. Cuando yo leo, yo trato hay muchas enseñanzas entre líneas, que la resurrección de estos niños depende de la resurrección de los padres o de los ajustadores del pensamiento de los padres. Entonces, vista eso, yo anhelo esa resurrección indiferentemente que me llegue por, digamos que la situación de una resurrección especial o una resurrección milenaria o en última instancia una dispensación de tiempo final. No importa, pero lo que más anhelo es que se resucite. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. Entonces, mi hijo tiene un alma potencial y como lo dijo el hermano Marcelino, pues va a resucitar. Gracias, Ramón. Yo casi que me está sacando la computadora, por eso dije, me despedí por si acaso. Si hay alguna otra inquietud, por favor, con toda confianza, yo le doy infinitas gracias a Dios por esta hora bendita en la cual nos permitió con tantas dificultades, pero nos permitió compartir. Estoy muy agradecido, me siento muy honrado de compartir con ustedes y anhelo que sigan disponiéndose a la triple presencia divina para que esa triple presencia divina siga sin encontrar obstáculos de llenarles de todas sus grandiosas bendiciones. Elenita, si se quieren quedar un poquitico más, se pueden quedar un poquitico más. Yo Claro. ya me avisaron que tiene muy poco tiempo y me va a sacar en cualquier instante, estimada Elenita. No se preocupe, bueno, agradecidos todos por su presencia, el esfuerzo tan grande que hace por estar aún sin luz con nosotros. Gracias, mil gracias por todos los aportes, señor Marcelino, hoy en esta Gracias a reunión. ustedes. Gracias. Ok, Yo bueno. quisiera, Sí, yo quisiera que me dejaran y yo puedo exponer sobre ese tema. sí, adelante, dale. Entonces, tomando en cuenta de que tengo un hijo en ese sentido, dice dentro de uno de los trabajos realizados, Vida en los mundos de Mansión y Jerusalén, un esquema introducción. ¿Qué es un esquema? Un esquema es un estudio en donde los seres humanos, pues buscamos una parte del libro, concatena con otra partecita por aquí, por aquí, por allá. Entonces, dice, el tema de todos esta serie de reuniones es la vida morontial. Por lo que primero, en orden, hay algunas definiciones de tema morontial. Morontial es un término que designa un vasto nivel que se interpone entre lo material y lo espiritual. Puede designar realidades personales o impersonales, energías vivas o no vivas. La urbimbre de Morontia es espiritual. Su trama es física
Eso lo dice el prólogo en la página 9. Elenita, ¿me puede ayudar con apagar el micrófono de la hermana Rosirán? Está Mientras apagado, está apagado. Ok. Tranquilo. Dice, indiscutiblemente, cuando nos encontramos en las actividades funcionales de los diversos supervisores del poder morontial, nos encontramos cara a cara con ciertas actividades no reveladas de los espíritus rectores, quienes aparte de estos ancestros, tanto de controladores físicos como de ministros espirituales, podrían haber logrado combinar y asociar energías materiales y espirituales para producir una fase hasta ahora inexistente de la realidad universal, la sustancia morontial y la mente morontial. Entonces, mis grandes hermanos, lo que quiero decirles con esto es que de una u otra manera la muerte mortal es una técnica de escape de la vida material en la carne y la experiencia manzonia de vida progresiva a través de 7 mundos de entrenamiento, correctivos y educación cultural representa la introducción de los sobrevivientes mortales a la carrera morontial, la vida, transición que interviene entre la existencia material evolutiva y el logro espiritual superior de los antecedentes del tiempo que están designados a alcanzar los portales de la eternidad. Eso nos lo dice en la página 540. Entonces, mi hijo Jesús Emmanuel Mora Lozada depende del ajustador del pensamiento de Ramón Mora, que es su padre, y de mi esposa llamada Jani Lozada. Por eso la preocupación de mi persona de dar un trabajo altruista, indiferentemente donde yo me ubico en mi país, y de estar siempre presente aquí con ustedes, porque cada día lo que más anhelo yo es lograr esa vida después de la muerte y que mi hijo resucite y en su momento lo vea desarrollarse. Incluso hago oraciones en su oído para que él en determinado momento siempre tome la mejor decisión, porque allí nos dicen en el documento 47 que estos niños, cuando llegan allí y son repersonalizados en lo que es la guardería del primer mundo de estancia, en donde ellos, de acuerdo a su edad mental, les van a crear su cuerpo y así van a llegar. Quiere decir que si mi hijo, aunque tiene 10 años, llega con una mente de un añito, a él lo van a resucitar como una mente experiencial morontial de 1 año. Entonces, cuando él cumpla los 16 años de tener esa estadía con esos seres celestiales designados allí, en donde yo lo voy a visitar, o mi esposa, en determinado caso, 4 veces por año allá del año de esos mundos, entonces, de tal manera que cuando él llegue a los 16 años, le van a hacer una pregunta. Los seres celestiales, en determinado momento, ¿desea usted proseguir el camino? En el caso de mi hijo, si dice que sí, este será trasladado a la mansión del Padre Celestial, a la casa del Padre Universal, a los jardines de la isla eterna del paraíso. De una vez pasa a ser un ciudadano allá, mientras que nosotros tenemos que ganarnos para poder graduarnos de planeta en planeta, ir formándonos y llegar a pertenecer y graduarnos al cuerpo de la finalidad. Entonces espero que esto que yo les estoy contando les alegre a ustedes en el alma y en el corazón, para que ustedes comprendan de una u otra manera que mi experiencia en ese estudio, pues cada día trato de hacerlo. Lo conté lo más coloquial posible para ver si me puedo hacer entender. Gracias. Gracias, Ramón. Realmente yo creo que sí se entendió, bueno, excepto para quienes no conocen muy bien el libro de Durantia, pero creo que está muy bien explicada tu exposición acerca de, en este caso, la situación de tu pequeño, que es un gran ejemplo
para nosotros entender qué pasa con estos chiquitos que aquí vemos que no pueden valerse por sí mismos por estas condiciones por las que nacen. Muchísimas gracias. Esner, te escuchamos. Bueno, estuvo excelente esa explicación de Ramón, pero me surge una pregunta. Por ejemplo, cuando una pareja tuvo hijos anteriormente, me refiero a que tuvieron una pareja X o Y, tuvieron hijos y resulta que esa pareja tuvo otra persona en esta vida. Entonces, los hijos que surgieron de las parejas anteriores, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los padres? Gracias. ¿Te Ok, refieres? ok, Bueno, adelante, ok. Ramón. Voy a tratar de entender la pregunta. Eh, el padre que cuenta para la crianza es el padre presente, ¿ok? Quiere decir, digamos que hay un matrimonio, a ver si lo entendí. Y entonces ese matrimonio, así como el de mi esposa y yo soy un padre presente para mi hijo con discapacidad, ¿ok? Con discapacidad. Son los niños con estas altas discapacidades que no tienen la capacidad de recibir un ajustador del pensamiento. A veces se le puede llegar a decir los reveladores que son mentes subnormales, ¿ok? Subnormales. Hay tres tipos de mente: la subnormal, la normal, la que tenemos todos los que estamos aquí presentes, una mente normal, y la mente supranormal. Son aquellos genios o personas que nacen con altas dotes de inteligencia, ¿ok? Entonces, en el caso de mi hijo, una mente subnormal. Entonces, él depende del ajustador del pensamiento del padre presente, Ramón Mora, y de la madre presente. Solo este tipo de niños. Las mentes normales que reciben ajustadores normales, aunque no sean criados por sus padres biológicos de consanguinidad, estos seres normales van a resucitar porque cada uno de ellos va a buscar ganarse la salvación de forma personal. Recuerden que la salvación es algo ganado de forma personal, no es algo ganado de que de repente. En el caso mío, yo crecí, también voy a dar mi ejemplo. Yo crecí en un hogar con una madre soltera en donde quien me engendró, mi padre de consanguinidad, nunca estuvo presente. Sin embargo, yo tengo una mente común y normal. Entonces yo ya tengo un ajustador de pensamiento. Yo voy a resucitar. Solo los niños con discapacidad dependen de los ajustadores del pensamiento del padre o madre. Si el niño es abandonado por el padre con mente subnormal, pero lo cría otro ciudadano mortal humano, acá los ángeles le anotarán esa crianza a ese ser humano mortal que fue un padre presente para ese niño. Entonces me imagino dentro de los misterios de Dios que será otorgado a ese ajustador del pensamiento de ese padre presente que, aunque no fue un padre de consanguinidad, se puede transferir estas circunstancias. Es una opinión muy personal de Ramón Mora, ¿ok? Gracias, Sí, Ramón. también nos está comentando Omeilín, dice, espero que mi tío, que tiene retraso mental, lo vea resucitado en el jardín de los niños como un niño de su edad mental. Pero eso depende más de la fe de mi abuela. Es lo mismo que explicabas tú, Ramón, ¿cierto? Sí, sí. En el caso de ese niño también, Omeilín sabrá, solamente ella que tiene esas discapacidades, lo ha estado criando la abuela. Si no estuvo la mamá ni el papá de consanguinidad, eso es transferido a la abuela, al ajustador del pensamiento de la abuela. Es decir, ese niño resucita por el ajustador del pensamiento cuando resucite la abuela. Cuando nosotros, por decir en el caso mío, mi niño fallezca y entonces él parte. Entonces digamos que el niño parte ya. Entonces el ángel va a tomar esa alma de mi hijo
el ángel guardián del niño, porque el niño tiene unos ángeles guardianes, y la va a guardar como fideicomisario, es decir, como custodio, como guardaespaldas ese ángel. Entonces yo sigo mi vida aquí en el planeta Tierra. Entonces yo ahorita tengo eh, 40 años y entonces yo muero a los 90. Y por alguna razón Ramón se gana la segunda resurrección, la milenaria. Entonces yo resucito para el año 3030. Cuando yo resucite o resucite mi esposa, en ese momento el ángel guardián que tiene el alma potencial de mi hijo la coloca allí en las salas de resurrección y allá se generará el proceso para darle su cuerpecito, instaurar su alma y ahí darle vida a ese cuerpo y pasa a las secuelas de los mundos morontiales como lo define allí el libro de Urantia. Tan, ¿Ok? tan bonito que es saber o conocer de esta revelación que nos explica algo acerca de las circunstancias de estas personitas. Porque, bueno, no, yo no había sabido de ningún otro libro religioso que explique esto a detalle para saber qué pasa con ellos. Entonces, hay una esperanza muy hermosa para estos niños que aquí aparentemente están desamparados. Douglas, adelante. Y particularmente coincido con lo que dice Ramón. Yo creo que según la inquietud de la señora Esner, de que si un padre tiene unos hijos y entonces, en principio, ¿no? Y después hace otra familia. Algo así es la pregunta de usted, ¿verdad? Bueno, yo creo, si abandona a los hijos, pues ahí no cuenta la experiencia como padre, ¿verdad? Así haya sido su padre biológico. Es decir, como dice el dicho criollo, pues, padre es el que cría, no el que hace. De hecho, por ahí en alguna parte leí en Urantia que es tan importante la experiencia de ser padre, que si tú no lo eres, padre o madre, que si tú no lo eres en esta vida de manera biológica y de crianza, o sea, no crías hijos, por ejemplo, el caso de los sacerdotes, de las monjas, etcétera, ¿verdad? Me imagino yo que son esos casos también. Vas a ser padre, ya no biológico, pero sí de crianza en los mundos venideros. Tan importante es esa experiencia. Fíjense que incluso que hasta el mismo Micael en Jesús vivió esa experiencia sin serlo biológicamente cuando este, crió a todos sus hermanos. Tan importante esa experiencia. Y de hecho, pues, tan importante es la experiencia de vivir en familia que, que el reino de Dios, más que un reino, es una familia. También leí en una parte del libro Urantia que Jesús se refería el reino de mi padre, él decía reino, pero era por el contexto de la época, ¿verdad? Pero Urantia nos aclara que el dominio de Dios no es un reino, sino es una familia. Y es que por eso es que todos somos hermanos, ¿verdad? Porque somos hijos de un mismo Padre celestial. Entonces, tan importante este tema. Quería contribuir con eso. Gracias. Absolutamente importante. Gracias, Douglas, también por cooperar en la aclaración o ampliación de este tema tan bonito e importante. Está Octavio Siller, vamos a darle la bienvenida y también a Mélida, que entraron hace un momentito. Pues bueno, les damos la bienvenida y pues ya le damos la palabra a Octavio que ya la pidió y nos quedan 2 minutitos. Entonces, te escuchamos, Octavio. Hermanito, gusto saludarlos a todos. Buenas tardes. Fíjese que es correcto cada interpretación de cada quien, pero hay algunos, ¿cómo explicarle? Hay algunas situaciones que son un poco amplias, como es el caso del suicidio, ¿no? Pero no lo voy a tocar ahorita, que da algunas
opciones para tener varias interpretaciones. Y yo agregaría una más, aparte del hermanito Ramón y del hermanito Douglas. Yo agregaría algo más porque es un caso personal. Por ejemplo, si yo tuve un hijo que murió hace mucho tiempo y yo no conocía la revelación, entonces, pues en ese momento a mí no me importaba, ¿no? O quiero pensar que ya ese hijo, de alguna manera yo ya lo había perdido. Pero después conozco la revelación y cambio, pero ya no tuve la oportunidad de tratar a ese niño bajo mi responsabilidad como padre. Más sin embargo, yo pienso que cuando uno muere, y como es un requisito innegable e imprescindible de que tú seas padre, fíjese que existe la posibilidad, pienso yo, de acuerdo a lo que enseña el libro de Urantia, que a lo mejor se te asigne nuevamente ese hijo que tú ya habías perdido, cuando no eras del conocedor de la revelación, pero sufriste una transformación y a lo mejor tienes la oportunidad que aprendas a ser padre con un hijo literalmente biológico que en algún momento, tiempo atrás, lo perdiste y después hiciste otra familia. Es que realmente hay muchas opciones, ¿no? Y como esas puedo dar más, pero hasta ahí lo dejo. Gracias y gusto en saludarlos. Y qué bonito sería, ¿no? Si vas a aprender a ser padre, pues con un hijo biológico que no tuviste la oportunidad ni de verlo, ni sentirlo, y que de algún modo te desatendiste de él, ¿no? Entonces, existe ahí una carga moral o ética muy importante o sentimental, pero qué mejor que con ese hijo de alguna manera te reivindiques, ¿no? O no sé cómo explicarlo. Gracias y gusto en saludarlos. Gracias, Octavio. A mí me parece que, por ejemplo, si tú pones el ejemplo de que perdiste ese niño, pero ahora tienes el deseo de criarlo, yo creo que se te va a dar la oportunidad, o en este caso para el ejemplo, ¿verdad? A ti o a quien sea padre y tenga ese deseo de criar a ese pequeño que perdió en algún momento. Octavio, pero falleció tu niño. Él puso el ejemplo de que él perdió un niño. Bueno, si nos escuchas, Octavio, y quieres confirmar o desconfirmar, adelante, pero él puso el ejemplo de que el niño tuvo un hijo y lo perdió, pero lo puso como ejemplo. O sea, no confirmó que fuera su hijo exactamente. Pero yo tengo entendido que el libro decía que efectivamente uno cuando llega a esos mundos, el pequeño está esperando por un padre o la madre biológicos para que los críen, porque ellos esperan en las guarderías. Eso es lo que yo tengo entendido en el libro. No sé si haya por ahí alguna otra, Perdón, otra pero idea. dijo Pablo que era un caso personal. Bueno, ya nada más que nos confirme Octavio. Yo creo que ya se ocupó ahorita en su trabajo, pero bueno, igual si es su hijo, pues es En el para... caso de los niños, Elena, disculpen, con discapacidad, los protege el ángel hasta tanto no resucite el padre o la madre. En el caso de los niños con discapacidad. Ahora, cualquier niño que nazca y respire, escuchen, cualquier niño que nace y respire, de acuerdo a lo que nos dicen los reveladores, aunque nace y respiró y falleció a las 3 horas o a las 2 horas por alguna circunstancia, ese niño en su momento resucitará. Es un alma potencial, no actual. Una cosa es actual y lo otro es potencial. ¿Ese niño dónde va? ¿No va a las guarderías? Ah, bueno, mira, Octavio ya está pidiendo la palabra, así que aprovechemos porque ya estamos sobre el tiempo y te escuchamos mejor, Octavio, antes de continuar. Sí, mi hijo murió, ¿qué será? A los 3 días. Murió a los 3 días, pero yo definitivamente no era, es más, yo ni creía en Dios. O sea, yo realmente tuve una transformación muy importante porque yo creí en Dios mucho tiempo después. Mi único Dios era otras cosas menos realmente una vida espiritual. Entonces, cuando tú cambias y entiendes las cosas, pues empiezas a tratar de hacer conjeturas, ¿no? Porque siempre, de alguna manera, yo lo he entendido así, tu pasado
Dios te perdona, pero tu pasado siempre va detrás de ti. Es algo que no se puede evitar y se los digo por experiencia. Yo como quisiera a veces arreglar muchas cosas que hice mal, pero sin embargo a veces pienso que por algo Dios me dio la oportunidad de conocerlo ya grande, pero sí tuve una vida muy, muy complicada y no muy ética, que digamos. Entonces, arrastro muchas circunstancias que de algún modo se tienen que corregir y quiero pensar yo que de esta manera puede ser una de ellas. Gracias. Ok, Sí, gracias, entonces, Octavio Ramón. Elena, en este caso que a Octavio le sucedió, el niño, recuerda Elena que hay tres tipos de resurrecciones, entonces esto ya lo tendríamos que estudiarlo más a fondo, pero en lo poco que yo puedo analizar de acuerdo al punto de vista personal, hay resurrecciones dispensacionales de tiempo final. Entonces, es posible que también pueda ser resucitado de acuerdo a la resurrección que gane Octavio. También puede ser, ¿ve? Porque acuérdese que es un niño de apenas 3 meses, 3 días. 3 días. O la resurrección de la madre, de acuerdo a la resurrección que gane. Recuerden que hay tres tipos de resurrecciones. Ok, bueno, sí. Vamos a escuchar a Douglas antes de retirarnos. Brevemente, porque sé que estamos sobre el tiempo, y estas son unas palabras de consuelo para nuestro hermano Octavio. Mire, Octavio, y esto es de lo más bello que yo he leído en Urantia, que dice así, Maribel, espera un momentito. Dice, a Dios no le importa tu pasado, no le importa nuestro pasado, Él le importa es nuestro futuro. Es decir, no le importa lo que fuiste, sino le importa es el potencial que tenemos de superarnos y de convertirnos en algo maravilloso. Algo así, no es textual, pero algo así, dice Urantia. Y la misericordia de Dios es infinita. Eso escapa a la imaginación de la mente humana y a la capacidad de la mente humana. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que, y te lo digo por mí también, es decir, estas son de las cosas que más, que dan más esperanza del libro Urantia. De que, o sea, lo positivo que impregna Urantia, lo que realza, pues, el hecho de que somos hijos de Dios. Entonces, tengamos esa confianza de que Dios nos perdona y que le importa es en lo que nos vamos a convertir. Así ¿Ves? es. Ujú. Entonces, mira, y es por eso que, por ejemplo, hay mucha gente que pone en duda de que el mismo Judas no haya sido perdonado. Yo soy de los que creo que muy posiblemente Judas fue perdonado. ¿Ves? Entonces, y es por esto, pues, porque la misericordia de Dios es infinita, infinita. Ujú. Entonces, bueno, quería cerrar con esto. Gracias, hermano. Gracias, Douglas. Sí, efectivamente, Octavio, el señor Marcelino siempre ha dicho que con una pizquita de fe uno se salva y es perdonado. Entonces, ánimo, todos estamos ahí buscando ese buen camino. Entonces, te escuchamos y luego a Rosy para ahora sí ya cerrar. Gracias por sus palabras y realmente mi vida no la conocen, pero pues tengo que hablar por mí porque nadie lo va a hacer, ¿verdad? Pero realmente mi vida es un testimonio y un gran testimonio y se lo agradezco a Dios y sobre todo al libro de Urantia, porque Qué bueno. realmente obró en mí de una manera muy, muy radical. Y gracias, yo creo que eso es importante saberlo porque Dios realmente se manifiesta y te cambia la vida, que fue lo que hizo conmigo. Gracias y gusto en saludarlos. Bravo, qué bueno por ti. Tu ajustador es un gran ajustador de pensamiento, así que sigue confiando en él y trabajando a la par. Rosy, adelante, por favor. Esperó muchos años, hermanita, esperó muchos años, pero hasta que No, me él no alcanzó. esperó, él batalló hasta que No, tú él no agarraste la esperó. onda, pero qué bueno que ya lo hiciste. Felicidades por esa gran decisión de seguirlo.
Bueno, ahora sí, Rosy, disculpa la interrupción. No, no hay tema. Rapidísimo, sobre lo que dice que muy seguramente Jesús perdonó a Judas. Ajá, adelante. Pues sí, una cosa es que él lo haya perdonado y otra cosa es que el propio Judas no haya recibido el perdón o no lo haya querido o haya También. seguido con su vida. Pero estoy de acuerdo en que Jesús es un Padre misericordioso, amoroso y siempre nos perdona. Entonces, nada más que nosotros tenemos que hacer conciencia de su amor, de su luz, de que Él está aquí con nosotros. Pero una cosa es que Él pues siempre otorga ese amor, ese perdón, y otra cosa es que el otro no lo haya querido aceptar y seguir su vida, su rumbo, su camino. En Es este todo. caso, en este caso, su muerte, Rosy, porque pasando de aquí, bueno, él, sabemos que él se quitó la vida después de saber que a quién había traicionado, entonces él fue y se quitó la vida en arrepentimiento a lo que hizo. Pero al pasar allá a los mundos morondiales, ahí le hacen un juicio, porque lo que hizo no es cualquier cosa. O sea, no se compara con cualquier pecado. Él traicionó al Hijo de Dios. Entonces, como dice Douglas, bueno, hay una posibilidad porque Dios Padre, el amor de Dios Padre es misericordioso hasta más no poder, pero también hay que ver que como lo que decían hace rato, todo acto tiene su consecuencia, es lo que decía Marcelino, la ley de causa y efecto. Entonces, bueno, pues ya nos tocará verlo cuando estemos del otro lado, saber qué pasó realmente, si fue o no perdonado. Pero bueno, ahí estamos. Miren, quiero Ujú. aclarar que no es que muy posiblemente, de hecho, Urantia no hace mención de eso, si sí o si no. Sí, estas son especulaciones, ¿ves? Sí, claro. Especulaciones que se hacen, que se arman en los círculos de estudio. Entonces, hay como corrientes, pues, hay quienes opinan que sí, hay quienes opinan que no. Entonces, son opiniones, pues, pero algo definitivo no sabemos, eso solo lo saben los ángeles y Dios, ¿verdad? Y fíjense ustedes, si Micael le ofreció misericordia y perdón, que eso sí lo dice Urantia, a Caligastia y a, ¿quién fue el otro que se le hicieron, se le hicieron visible cuando Lucifer, creo creo que fue Satanás en representación de ajá, Lucifer, porque Caligasti Lucifer y ya Daligastia. estaba preso. Y Ah, Daligastia, ok, Daligastia. bueno. Ok, ok. Entonces le ofreció a ellos, imagínense ustedes, ¿ah? Que el pecado de ellos fue mucho más grande que el de Judas. Entonces, pienso yo en lo personal, pues en lo personal y particular. Esa es una opinión mía muy personal, que muy posiblemente, pero también señora Rossi, usted tiene razón, señor Rossi. Otra cosa es que ellos lo hayan aceptado, porque eso también eso sí lo dice Urantia que Caligasti y Daligastia no aceptaron el ofrecimiento de Micael en Jesús, no lo aceptaron. La soberbia y el orgullo no lo dejaron, pues. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Entonces es muy interesante esto. Gracias. Sí, gracias. A ver, Octavio, ahora sí. Hermanito, yo creo que sí lo perdonó. Pues, si me perdonó a mí, que yo era peor que Judas, ¿usted cree que no lo va a perdonar a él? Claro que sí lo perdonó. Bueno, ya tú lo Yo dijiste, era no, peor que nosotros no Judas. sabemos. Sí, Ok, entonces gracias. todos tenemos esperanza. Todos tenemos esperanza. Ok, no, bueno, pues entonces vamos a cerrar esta sesión ya con la oración final que Esner muy amablemente nos va a ofrecer para cerrar y agradeciendo a todos la presencia y la estancia en esta sesión. Esner, por favor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por esta reunión, gracias por todas las respuestas que tuvimos hoy, por el consuelo, por la fortaleza. Gracias por la paciencia, el amor y la misericordia que tienes para con nosotros a través del ajustador del pensamiento que nos está llevando a esta evolución, a este camino de madurez donde estamos aprendiendo eh, ser como tú eres, perfecto, Padre. Gracias. Y pedimos que en esta noche bendigas a todos y cada uno de mis hermanos y hermanas, a sus familias y a todas las personas que van a ver en diferido esta reunión.
Gracias, Padre. Amén. Amén. Gracias, gracias por avisarme. Sí, decía que muchas gracias, Esnel, por cerrar esta reunión así tan con esa oración tan bonita, tan profunda. Y pues yo también agradezco mucho la presencia de ustedes y en nombre del señor Marcelino también, que ya saben la razón por la que se nos fue, pero bueno, todos gracias y los esperamos para una siguiente sesión en la siguiente semana. Buenas noches a todos y bendiciones. Hasta luego. Bendiciones. Bendiciones a todos, bendiciones. Bendiciones a Buenas todos. noches, buenas noches.